Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Llegará el día en que le quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge, rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres. Se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, el tema acerca del ayuno como primera lección en este evangelio interesante que acabamos de escuchar. El ayuno es el entrenamiento que le damos a la voluntad para fortalecerla y poder tener dominio de nosotros mismos, sobre nuestros instintos y controlar nuestros impulsos. El ayuno es importante que lo practiquemos ahora, sobre todo para prepararnos al encuentro con el Señor, soltando todo aquello que nos rodea y que nos pone en la tentación de hacerse infaltable o absolutamente necesario. El tema surge a propósito de una interrogante que le plantearon los fariseos a Jesús y le preguntan, por supuesto, con esa actitud hipócrita de los fariseos que andan buscando siempre el pelo en la sopa: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y los tuyos no? Y viene la respuesta magistral de Jesús. Se compara a él con el esposo. Justamente ayer proclamamos en el segundo domingo del tiempo ordinario el Evangelio de San Juan, donde comentábamos acerca de la alianza nupcial que se realiza de parte de Dios con el misterio de la encarnación de su único Hijo en el vientre purísimo de María, y cómo estas bodas y nupcias y nueva alianza se consumó con la muerte del novio de Jesucristo en la cruz. Pues bien, mientras está con ellos el esposo, no pueden ayunar. Sin embargo, ya Jesús anuncia que sí ayunarán sus discípulos el día en que el esposo les será quitado. Estamos a la espera del regreso del esposo, el cual estamos ciertos que nos acompaña de múltiples maneras, sobre todo presente vivo en el augusto sacramento del altar, en la Eucaristía, donde el esposo se da
como alimento a todos nosotros que somos la iglesia. Pero es ahora el momento, mientras estamos en esta peregrinación para llegar a la casa del Padre, cuando se hace urgente necesidad del ayuno. Y esta actitud o esta práctica no halaga, no gusta, no es frecuente, y menos en una sociedad que nos está invadiendo constantemente del hedonismo, del placer de la carne. Cuando pensamos en el ayuno, pensamos nada más en la abstinencia de los alimentos corporales o los alimentos para el cuerpo, lo cual también es necesario. No podemos olvidar que la gula es un pecado capital y que justamente el entrenamiento de la penitencia, o mejor dicho, de la abstinencia del ayuno, nos permite ser señores de los alimentos y no que los alimentos nos dominen y nos sometan. Recuerdo que me decían cuando era un muchacho, los mayores, sobre todo cuando se nos veía comer con abundancia y con avidez: uno come para vivir, no vive para comer. Ahora bien, existe también el ayunar de costumbres que nos hemos venido echando encima o que se han venido convirtiendo en rutinas o necesidades cuando realmente no lo son. Ayunemos, por ejemplo, de prescindir de las redes sociales por determinados momentos de la jornada en el día o en la noche. Esto es para muchísimas personas hoy en día sumamente difícil. Y está la persona de hoy, de esta generación, encadenándonos cada vez más y haciéndonos dependientes de estos aparatos modernos digitales, como es el teléfono, como son las tabletas y como son también las computadoras. Es sumamente preocupante ver cómo se ha creado tal adicción y tal esclavitud en la mayoría de las personas de esta generación, incluyéndose usted y este servidor. ¿Por qué? Porque, como me decía una amiga, una vez que se le olvidó el teléfono, y me impactó lo que me dijo. Veníamos en camino, había olvidado el teléfono y me dijo: padre, disculpe, tengo que regresarme a casa porque dejé el cerebro. Yo no caí en cuenta a qué se refería y hasta después me dijo que era el teléfono lo que había olvidado. A esos extremos estamos llegando. Bien, pues también conviene ayunar de esa dependencia que hemos creado con los aparatos modernos, con el teléfono. También podemos ayunar de palabras que hieren a los demás, de exponer ideas que vienen con veneno para que indispongamos en las relaciones interpersonales a los hermanos. Esto es muy común también cuando se nos presenta la ocasión de expresar una opinión personal respecto a un ausente, porque por lo general somos tan cobardes que cuando está presente la persona no somos capaces de sostener lo que decimos a sus espaldas. Pues bien, conviene ayunar de expresarnos mal de las personas, de los demás. Y qué sorpresa daríamos cuando se esté entablando una conversación en la que se esté dando palos y se esté atacando al ausente. Y de pronto
salimos usted y yo como personas caritativas, pero con una buena intención, exaltando o haciendo notar la virtud, la cualidad y el talento que tiene esa persona. Por lo tanto, hermanos, hay distintas maneras de ayunar. Y ayunar es mortificarse. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho, repito, tan apegados y dependientes a esas rutinas, a esas costumbres, que muchas de ellas no necesariamente son pecaminosas, pero que nos han esclavizado. Por ejemplo, ver un programa de televisión a determinada hora, o tener una costumbre de realizar tal o cual acto antes de acostarme o a levantarme. En fin, nos hemos creado algunas actitudes o conductas que se nos van pegando en el paso de los años y nos vamos haciendo cada vez más dependientes de ellas. Pues ayunar es bueno y es además sumamente importante en nuestra vida religiosa, porque nos hace libres, porque nos hace fuertes, porque nos hace señores de sí mismos. La segunda parte del Evangelio también es muy interesante. El esposo está aquí. Eso lo cambia todo. Definitivamente no se quiere complacer a los viejos odres con sus remiendos. Jesús siente que las autoridades judías rechazan su enseñanza, su novedad. Miran los detalles, no les explica. Él, con su estilo lleno de imágenes, no dice que no se puede coser un pedazo de su enseñanza sobre la vida hipócrita o doble que llevan esos líderes religiosos. Entonces, ¿qué hacer? Conviértanse, cambiar por completo de mentalidad. Eso significa ser odres nuevos. Esto significa que podemos poner verdaderamente novedad solo en la tela nueva. Las discusiones entre conservadores y entre los modernistas son un detalle ante la enorme novedad de la venida del esposo. ¿Sí o no? ¿Me aceptarán a mí y a mi evangelio? Y no solo es un primer impulso de entusiasmo, sino cada mañana se revela la vejez allí, cuando a los 20 o 25 años se busca conservar los viejos vestidos o remendar solo un pequeño pedazo. Por ejemplo, se nos va a pedir en esta novedad que Jesús nos está transmitiendo con toda su autoridad divina. Ama a tu enemigo. Haz el bien al que te hace el mal. Perdona al que te perjudica. Al que te pide, dale, aun así sea tu enemigo. Esta es la novedad del Evangelio de Cristo, que no está en los odres viejos. Y para poder obedecer a este Señor y Maestro y Dios, que nos viene a dar este Evangelio que significa buena nueva, tenemos que convertirnos, tenemos que ser odres nuevos. Solamente arrojando la vieja actitud de soberbia, de pagados de sí, de pensar que lo sabemos todo, vamos a poder ser odres nuevos y vestirnos con las telas nuevas. Sí, luego de 2000 años de anunciar el Evangelio,
muchas actitudes siguen siendo viejas en algunos corazones. Y esto es porque no hemos aceptado la escucha que Jesucristo nos dice y nos enseña, que debemos vivir en un constante cambio, bajándonos de nuestros pedestales de soberbia, tratando de escuchar la voz de Dios y de renunciar a ese ego, a esa actitud megalómana, es decir, que primero yo, segundo yo y tercero yo, y que pensamos que somos el centro del universo. Eso es verdaderamente anticristiano y antievangélico. Pidamos al Señor que nos ayude para que a través de un ejercicio de penitencia, de mortificación y de oración, que no solamente es en Cuaresma que se tiene que practicar o en Adviento, sino toda la vida, vayamos transformando con su gracia este corazón de odre viejo a odre nuevo. Amén.